Pues nada, bienvenido un día más. Hoy llevamos la segunda parte de mutaciones que con 3 líneas desembocan en la necedad juvenil. Arquetipo número 4. Esta segunda parte la iniciamos con base en el hexagrama número 24, el retorno, la base del carácter, y en el que mutan la línea primera, la segunda y la sexta. La primera nos lleva a, al empezar, obviamente, primera estructuralmente, pues habla de comienzo. Dice, mm, al empezar, como tenemos en cuenta que el 24 es el retorno, da uno un paso indebido, pero si te percatas inmediatamente del error, de que ese camino no es, vuelve inmediatamente a tu base troncal. La base troncal, que está representada en este caso por el complementario transicional número 2, arquetipo de la tierra, abierta y receptiva, sin adelantarse. La segunda línea insiste en el mismo sentido de vuelta, pero con el añadido de que uno o una es lo suficientemente atento al consejo de la proximidad capaz de los amigos, de los familiares, del entorno asociado, que sería bueno, si tiene uno esta respuesta oracular, prestar buen oído a la opinión que a ellos le merecen la aventura en la que se pretende uno meter. Y en función también de este consejo, ellos nos recomiendan volver hacia atrás, de manera que es una abundancia sobre la línea primera, que ya cogíamos en un buen momento el error de echar hacia adelante y volvíamos hacia atrás. Se ve reforzado por este consejo del entorno que dice vuélvete hacia atrás, y con el complementario transicional nos da clave para estudiar el asunto en proximidad, porque el 19 es el acercamiento, para estudiar el asunto en cuestión con detenimiento inmediato, conforme al tiempo circunstancial, pero también con una capacidad de prever el futuro desenlace de esta supuesta aventura, a fin de que no vaya a cogernos la desventura por el camino, de quedarnos sin recursos y no hemos previsto la decadencia del futuro y nos hemos metido en un asunto que no nos conviene. De manera que vuelta hacia atrás a escuchar y a analizar con previsión. Y la línea sexta, que parece, que indica, no que parece, sino que indica que cuando se ha desoído tanto la advertencia de haber cogido al principio el error y volver, o el buen consejo para analizar con más previsión y volver, la sexta línea, estructuralmente la última, es que manifiesta que hemos sido sordos al haber vuelto en las debidas condiciones y cuando todavía teníamos capacidad. La línea sexta, lamentablemente, nos dice que hemos perdido el camino de vuelta, nos hemos alejado tanto que ni las miguitas de pan ni los guisgarros los guisgarros se lo han llevado a la última dana y hemos perdido el camino de vuelta, y el complementario transicional nos dice préstale la debida atención a la manera correcta de alimentarte, que es aquello en función de cuyo descuido te has perdido, y esta línea tiene una severa advertencia de que durante 10 años te has perdido tanto que no vas a poder encontrar el camino de vuelta. De manera que préstale atención a la alimentación. El complementario total, el 4, pues es
ve acopiando en torno al entorno tradicional que está consolidado en donde pretendes moverte, ve abriendo un cauce con humildad y en relación al entorno acopiando poco a poco para abrir una perspectiva futura. Esto para el primer bloque de esta semana. El siguiente bloque está compuesto como base por el hexagrama número 32, arquetipo de la duración. Muta la línea tercera, cuarta y sexta. La tercera que lleva al 40, la cuarta que lleva al 46 y la sexta que lleva al 50. Comenzamos por considerar la línea tercera en mutación. Dice que no debe uno estar pendiente de todo, no tener el centro instalado en el interior, sino que se depende excesivamente de, de una actitud cambiante, no se consolida el centro en nosotros mismos y llegan comentarios, ve uno perspectivas y está siempre dudando y en función de esas dudas constantes, lo que se consigue son constantes humillaciones. Por tanto, el consejo para esta línea es centrar un propio criterio y liberarnos de esa forma de duda permanente. Esto 340. Cuando muta la cuarta, también nos previene de que aparte de la duda, no ahora por coger y pertrecharnos de una manera tradicional, a sentarnos en un sitio, tenemos todo un aparejo para algo, pero nos colocamos en una posición que no es la adecuada. Como yo suelo decir, en el centro de la Gran Vía, en Madrid o en Calle Lario, en Málaga, te puedes poner allí vestido de safari, pero si esperas hacer una caza mayor, y espero que con esto no esté yo alentando la caza de animales, tampoco me meto con quienes sean cazadores, no va a aparecer un elefante allí para que le tire, afortunadamente. Y desafortunadamente, obviamente, para el consultante que se ha pertrechado de una manera con un maquillaje muy aparente, pero que ni lo busca de la manera adecuada ni en el lugar adecuado. Y el 46, que es el complementario transicional, precisa que es necesario tener un modelo que nos sirva de guía o que nos oriente adecuadamente en relación a lo que pretendemos. La sexta línea, que nos lleva al 50, y la sexta línea de este arquetipo de la duración, dice que tampoco se trata, cuando estamos en una posición de responsabilidad, la sexta línea obviamente lo es, dice, cambiar como una veleta es desconcertar a todos aquellos elementos que dependen de uno o de una. De manera que no se trata de cambiar por cambiar y mucho menos cuando la responsabilidad de tus actos recae sobre un entorno grande, múltiple. Sería desconcertante. Es necesario transformar, pero como patrón debe servirnos el hexagrama número 50, el caldero. Es decir, el caldero es un instrumento de la superestructura cultural con el cual transformamos los elementos que recogemos en la huerta o en otros sitios de manera cruda y por medio de las recetas ancestrales y por el conocimiento de las personas que saben cocinar, extiéndase esto al contexto de la consulta, aquellas personas que tienen una experiencia en aquello, pues en función de aplicar esa cultura a transformar lo aparente en algo digno de la superestructura cultural a la que debemos servir, podemos conseguir algo importante y no meramente cambiar como una veleta. El complementario total es plegarnos con humildad al entorno
natural o de legitimidad en el que estamos inmersos e ir acopiando poco a poco hasta abrir un cauce a nuestro pretendido caudal. Bien, con esto dejamos el segundo bloque de 3 líneas de mutación que culminan en el 4, la necesidad juvenil, como complementario total. Ahora vamos a partir, tenemos de partida el hexagrama número 42, arquetipo de el aumento. Por extensión, forma tradicional, arquetípica para la formación del carácter. La formación del carácter, el aumento del carácter, fundamentalmente consiste en saber estimular lo positivo, cuya contraparte es el despoje de lo negativo. El noble, donde ve el bien, trata de hacer lo suyo, mientras que si tiene defectos, se deshace de ello. Con ello está produciendo no solo el aumento del propio carácter, sino que está estimulando cuando es en sí mismo el propio crecimiento, y cuando se trata de con otro, está estimulando a otro en el crecimiento del carácter para el emprendimiento de grandes obras. Bien, desde este arquetipo, las líneas que mutan son la primera, la segunda y la quinta. La primera, que lleva al 20, arquetipo de la contemplación, cuya imaginería fundamental está representada por una alta torre tiene una larga visión y que es vista también desde alto, desde lejos, la función de un rey que visita las comarcas para ver cómo van las costumbres, la función de un mediador sacerdotal u oracular que depende de los dictados de arriba y que los dictados de arriba se centra para oficiarlos debidamente a quienes lo miran. Este es el complementario transicional de esta primera línea del 42, que dice los dones que va a recibir el consultante al ocuparse de este asunto acerca del cual ha llevado al oráculo no están destinados solo para él. Obviamente, en principio son para él, pero con una función universal que obviamente no es de cualquier manera, sino por medio de una contemplación objetiva para que no se desvirtúe el sentido de los dones de arriba entre los que miran atentamente qué es lo que deben hacer y cómo se deben comportar. Bien, esta es la primera línea que lleva a la contemplación para poder expandir esos dones que se han recibido. Con la segunda línea del arquetipo del aumento, este aumento se produce de manera imposible de interrumpir y de reverser, de desviar. Las bendiciones están destinadas al consultante siempre que éste no entre en un campo de frivolidad y haga un uso inadecuado de aquello que le están cayendo de arriba como bendiciones. Ojo, va a recibir grandes bendiciones, pero es preciso que conforme le indica el complementario y transicional 61, abra su interior para recibirlo con serenidad y después de analizarlo en profundidad, pueda expresarlo hacia el exterior de una manera auténticamente transformadora, eficiente y veraz. Y con la quinta línea, que ya se supone que hemos asumido las condiciones adecuadas para producir
y la hemos producido, pues la quinta línea dice que al consultante la bondad le será reconocida como virtud característica de su ser por medio de la manera correcta de su forma de alimentarse y de alimentar. Arquetipo transicional número 27. Con este bagaje recibido de arriba y bien empleado, abrir con humildad un cauce en el entorno que se pretende, acopiando poco a poco para que este caudal vaya aumentando. Pasamos a considerar otro bloque, también obviamente de 3 líneas de mutación, pero en este caso partiendo del hexagrama número 44. El ir al encuentro o encuentro súbito. Encuentro súbito que implica encuentro con la debilidad, autocomplaciente. Ojo con el hexagrama de partida. El reverso del 44, encuentro súbito con la debilidad autocomplaciente, por su propia estructura, como ya sabéis, pues implica que la manera de vencer la debilidad es sabiendo que me debo a los principios celestes. De este arquetipo partimos, el 44, encuentro súbito. Ojo a los principios a los que nos debemos. Mutan las líneas tercera, cuarta y quinta. La tercera que lleva al hexagrama número 6, el conflicto. Conflicto de intereses. Una puja natural entre dos elementos que divergen por propia naturaleza y que representan el conflicto. El texto de la línea dice que la intención, la propensión interna del consultante, tanto en su aspecto aversivo como adhesivo, es vehemente, o odia mucho o ama mucho. Es una línea extremadamente delicada. De hecho, el texto tradicional dice que el consultante o la consultante, en este caso, con esta línea hacia el conflicto, debe moverse como si tuviera los muslos despielados. Porque cuando quiere algo por deseo posesivo de carácter afectivo, es desordenado, y cuando tiene aversión por ese algo es también desordenado. De manera que el conflicto, como bien enuncia su dictamen, lo mejor es no tenerlo, o si se ha metido uno en él, no llevarlo a extremo, y antes que llevarlo a extremo, nombrar a un juez imparcial para que dictamine con corrección lo que es propicio hacer. Tenemos la cuarta línea. Muta también la cuarta línea que lleva el hexagrama 57. La cuarta línea, a diferencia de la tercera, que podría temerse que uno abandonara por la dificultad de los desencuentros y tensiones múltiples, o debe uno nombrar a un juez imparcial, la cuarta línea dice: pero si tienes responsabilidad para con lo pequeño y no te ocupas de ello, cuando quieras recurrir a lo pequeño no vas a encontrar pez en la pecera. Hablo del texto tradicional. De manera que si no te ocupas de lo pequeño, pero pues vas a encontrarte en la desventura. Debes ocuparte de lo pequeño. ¿Pero cómo? Pues en función de tener siempre en mente el hexagrama número 57, que es tener un alto objetivo y llevar todos los influjos paulatinamente, con infinita perseverancia en el tiempo, en orientación de elevación. Esto es lo que corresponde hacer con lo pequeño si no queremos tener el desencuentro de que luego tenemos
la casa vacía cuando pretendíamos recurrir a algo. La quinta línea dice que, siguiendo un poco la pauta de que no nos hemos desentendido absolutamente de lo pequeño, sino que hemos seguido la pauta indicada para poder preservar el pez en la pecera y no nos encontremos decepcionados, la quinta línea dice que si hemos sabido tratar a lo frágil, el texto tradicional habla de un melón cubierto con hoja de sauce para poder disfrutarlo luego a destiempo como un manjar exquisito. Bien, de manera que a lo putrescible, a lo frágil, si lo- a lo pequeño, aquello que nos incordiaba, pero que hemos tenido que situar con elevación y con perseverancia, lo hemos sabido cuidar adecuadamente, finalmente en la línea de gobernación podremos disfrutarlo como un fruto maduro, como un postre de exquisita presentación para el entorno. Todo esto debemos llevarlo a cabo con el arquetipo complementario del el número 4, cuya representación es una montaña, lo establecido, el magisterio tradicional del entorno en el que vivimos y que nosotros, pequeños veneros que surge en esa montaña, tenemos que ir circulando, acopiando con humildad poco a poco por el entorno que la tradición ha ido labrando para abrir distintos cauces que puedan ir aumentando y llevar la fertilidad a lugares más lejanos. Dejamos, con esto concluimos este bloque, cuya base está en el ir al encuentro. Y ahora partimos como base del arquetipo de la desazón. Hesagrama número 47. Imagen del lago cuyas aguas se han subsumido y lo que vemos es su fondo seco y cuarteado. Este arquetipo es prueba del carácter. Se puede y se debe salir crecido de esta función de depresión en la que inevitablemente tenemos que asumir propias limitaciones y disminuir el rencor, siguiendo nuestra voluntad de superación. Mutan las líneas cuarta, la quinta y la sexta. La cuarta línea lleva el hesagrama número 29, prototipo del magisterio ancestral del agua, que implica peligro, pero que al mismo tiempo es un magisterio ancestral de absoluta confiabilidad en función de que se adecua perfectamente al terreno circunstancial, es fiel a sí misma y es transparente. La línea cuarta, que lo lleva a él, nos dice que le dice al consultante que se está entreteniendo entre los vecinos ricos cuando en realidad a esta persona le ha sido concedida unas características, habla el texto tradicional, un carruaje áureo, función delegada de lo alto para servir en lo bajo. Y se está entreteniendo entre los vecinos ricos, este que me llama porque tiene una barbacoa extraordinaria, aquel que ha comprado un coche nuevo, el otro que me invita a un partido, y me entretengo cuando en realidad debiera discurrir conforme al sentido de la gravedad hacia donde ha sido destinado. Ojo, el texto también tradicional habla de que en el interior empieza a haber
cierta punción interna de la naturaleza que te dice, oye, que estás perdiendo el tiempo aquí, te estás entreteniendo demasiado entre esta gente rica, cuando tú tienes obligaciones más abajo. Bien, esto, la cuarta línea al 29. La quinta, que lleva a la liberación del hexagrama 40, liberación, dejar atrás la problemática, nos dice que por el momento se te han negado las posibilidades de lo que tú, de tu pretensión, que ores, ora y labora y quedamente llegará la liberación. Bien, ojo, consultante, asume lo dicho. Sobre ello, la sexta línea, que lleva al hexagrama número 6 como transicional, el conflicto de intereses, la línea te advierte, te dice que ese conflicto no debes extremarlo. El conflicto de la atención, de que no, primero con la cuarta línea te estabas entreteniendo y ya sabes que tienes que ir abajo, la quinta que tú crees que deberías de recibir ayuda y quizás deberías recibirla, al menos teóricamente en el plano racional, pero la vida es también trascendiendo lo racional y lo alto te está probando en el carácter, pues ora y labora y quedamente llegará a la liberación. Y la sexta te dice, mira, es que esto no eran más que telarañas de tu mente, es decir, como has vivido en opresión, crees que todavía estás oprimido, pero con nada que te muevas, dejas atrás las telarañas y no perpetúas el conflicto. ¿Mm? Lo deshaces, como se deshacen las telarañas ante el empuje del cuerpo que atraviesa la caverna donde te has metido. Y con ello, pues, a discurrir en torno al entorno en el que está inscrita la labor que quieres realizar o donde debes desenvolverte, con humildad, conforme a los requerimientos que ese entorno te pone para ir abriendo un cauce que paulatinamente se vaya haciendo grande. Con esto concluimos el bloque cuya base es la prueba del carácter. Ahora, el siguiente bloque lo constituye básicamente el hexagrama número 48, el pozo. El lugar donde la comunidad, sin demasiadas especificidades, se entiende, pero con una necesidad básica a cubrir, el agua. El agua no es un bocadillo y el agua no es una salsa delicada y sutil, pero es básica, tanto para el bocadillo como para la salsa delicada y sutil. El 48 es el pozo en torno al cual las comunidades antiguas, así en la tradición no solo china, en todas las comunidades tradicionales, lo primero es la búsqueda de agua. O era un río o es un pozo. Y en torno al pozo se distribuían los lugares de la convivencia. El pozo es también la imagen de un árbol. El árbol extrae agua por las raíces y la reparte, es decir, tiene un sentido de exhortación colectiva en base a lo elemental, a lo fundamental. Lleva su agua, nutriente, hasta la última hojita. Bien, pues desde este entorno de elementalidad, en lo que si eres muy corto no obtienes el agua, porque tu zoga no llega, o si eres demasiado arrogante y precipitado, no te dejan entrar, te rompen los dientes contra el brocal del pozo, tiene su manera también adecuada para sacar. De este arquetipo partimos y mutan tres líneas. La tercera que lleva al 29, la quinta que lleva al 46 y la sexta que lleva al 57. La tercera dice, ojo,
consultante, que hay un pozo restaurado muy cerca de ti. Y el texto tradicional incluso exclama, ay, si el rey fuera preclaro y viera que hay un pozo muy cerca, pero no lo ve, lamentablemente. ¿Por qué no lo ve? Porque no circula como el agua, ha tenido el terreno circunstancial, por la ley de la gravedad, no con pretensiones externas o ilusorias. Lo que te recomienda fulanito o menganito, atente al terreno circunstancial por donde transita. Y si lo haces, probablemente descubrirás que tienes un pozo muy cerca del que no, que te había pasado desapercibido. ¿Mm? Bien, atención a esta primera línea. La quinta, que lleva al 46, cuyo arquetipo transicional 46 exige que uno tenga o una tenga un modelo que le sirva de guía, que es preciso tener un modelo. Ese es preciso, debemos encajarlo con el contenido de la línea quinta, que dice, hay un pozo cerca, fresco y con agua abundante, del que se podría extraer, pero hace falta que te acerques al pozo para beber. Es decir, es necesario acercarse al pozo para extraer agua de él. Y la sexta línea, que sobre ya haberse acercado a sacar agua del pozo, dice que el agua del pozo es riquísima y fresca y que cuanto más se extrae de él, más abundosos son los beneficios. Siempre que los orientemos hacia un alto ideal y que seamos perseverantes en el acopio paulatino en relación a ese alto ideal, que no le abramos, que no distraigamos el caudal para otros empleos que no sean el de esa alta provisión. Con ello, el hexagrama complementario 4 implica que paulatinamente debemos seguir acopiando para ese cauce que nosotros pretendemos crear con nuestra idea, nuestro proyecto, nuestro propósito, aquello que hemos llegado a consultar. Pasamos a otro bloque. En este caso, la base la tenemos en el hexagrama número 53. La evolución gradual, como sabéis. El árbol en lo alto de la montaña, las aves que partiendo de abajo del valle logran remontar las alturas y significan algo bello y cuyas conformaciones inspiran a poetas y artistas. ¿Mm? Y el desposorio tradicional de una pareja cuando había que tener en cuenta cantidad de detalles para que se llevara a efecto sin que, no, sin que nada faltara. El árbol en lo alto de una montaña, y es también su imagen, pues tiene una labor dificultada por la cumbre, los elementos son más difíciles de ir acopiando, pero finalmente su crecimiento resulta un hito en el entorno de la comarca porque todo el mundo lo ve como una cosa ejemplar. Pues de este hexagrama, que tiene una enorme trascendencia de carácter espiritual, evolución gradual, partimos. Mutan las líneas segunda, tercera y quinta. La segunda lleva al hexagrama número 57 como transicional. La tercera al 20, la contemplación, la mira. Y la quinta al 52, el aquietamiento, la detención. Bien, la segunda línea. La segunda línea, el ave
la oca ha encontrado alimento, pero es tan generoso su corazón que no solo lo disfruta para sí, sino que con su graznido alerta al entorno de que tiene alimento que quiere compartirlo con los demás. Esto en función de un alto ideal hacia el que debe paulatinamente perseverar, llegando hacia adelante. La tercera línea dice, no obstante estas buenas pretensiones en principio, que la oca se aventura o se va a aventurar en una altiplanicie donde moran bandidos y a la que ella no tiene, en la que ella habrá de defender sus principios, porque se va a ver mezclada entre estas hordas de bandidos. Y su función consiste como el arquetipo transicional que la complementa, el 20, la alta torre, el sacerdocio, el rey, en conservar sus principios y defenderlos frente a las propuestas del entorno y a los asaltos del entorno de bandidos en el que está. Situación difícil, pero que no hará falta que sea ella agresiva de manera violenta, sino sí capaz de defender sus principios sin ceder a las propuestas viles del entorno. Esto es la tercera al 20. La quinta, finalmente, nos dice que la OCA, aunque el asunto de la consulta se haya dilatado en el tiempo, habla de la mujer parte y no regresa, bueno, el hombre parte y no regresa, la mujer lleva un hijo en el vientre y no da a luz, es decir, algo dilatado en el tiempo y obstruido con dificultades y vicisitudes en el medio. Pero en función de la perseverancia y del logro del objetivo, finalmente nada podrá impedir que lo logre y por tanto llega a su culminación con el hexagrama número 52, que es el aquietamiento de los apegos y el no ir más allá del momento actual. Con ello, pues, con este bagaje en torno a lo establecido, con humildad y respeto a las leyes del entorno, ir abriendo paulatinamente un cauce para el propio caudal. El siguiente bloque de esa rama, su base la constituye el arquetipo número 54, la desposanda, que como ya sabéis implica el reconocimiento por parte de lo trascendente de los deseos propios del corazón, pero que en el noble se han de subordinar en función de la finalidad de lo que se pretende o de la alta finalidad a la que se debe el noble. Reconoce lo perecedero de los caprichos del corazón y no emprender tras los caprichos, sino subordinarlo al orden establecido en el entorno en el que se vive. Hexagrama número 54. Mutan las líneas primera, la cuarta y la sexta. La primera que lleva al hexagrama número 40, la liberación, y cuyo texto dice, el de la línea, que se va a lograr, que el consultante va a lograr un cierto estatus
de subordinación, pero que en función de ese logro va también a obtener una liberación de los elementos más perentorios de su necesidad, pero ciertamente de manera subordinada, que en términos prácticos va a significar limitaciones, pero liberación. La cuarta línea, que lleva al hexagrama número 19, el acercamiento y la inspección, veremos por qué. La cuarta línea dice que es que no debemos casarnos con la primera propuesta o con el primer sesgo visual que nos impacte. No, no. No habla el texto tradicional de que la muchacha es casta y no promete, que guardándose para sí, más tarde podrá ponerse a relacionar con una entidad de mayor envergadura, de paridad ética y de todo orden con ella, que no se dé por los apremios de ciertas dificultades a lo primero que encuentre, que se acerque, analice en lo inmediato, pero que tenga también capacidad de prever respecto del futuro para evitar posibles desgracias. Bien, eso es la cuarta con el complementario transicional 19. Con la sexta línea, dentro del contexto de subordinación, la sexta línea nos lleva al 38, que es el arquetipo de discordia, de, de desigualdad, de ambigüedad, de falta de criterio. Y la sexta línea dice que estamos hablando de un contexto en el que ya hemos tenido una propuesta en la cuarta línea, en la que hemos estado tentados, pero que si le hemos hecho caso al oráculo, la hemos desechado para mejor ocasión. Y la sexta línea, o abundando en el consejo todo de la cuarta, o ateniéndonos a otra ulterior circunstancia, dice que no pretendas hacer coincidir lo que por naturaleza tiende a diverger. Es diverso. No hagas un paripé, no te conformes con un paripé. El texto tradicional dice que ella porta un cesto con viandas, eh, pero que no son tales, y que él sacrifica un animal, pero que ya está muerto. De manera que ante una división de tal magnitud, solo pequeñas cosas, pero no forzar lo que diverge. Con este paquete de información para el comportamiento, el consultante debe limitarse con humildad a ir abriendo cauce en su entorno, en el entorno que pretende, acopiando materiales poco a poco y conforme a la exigencia de la gravedad o de la ley circunstancial. Pasamos a considerar otro bloque. En este caso, el 56. Arquetipo del extranjero. El caminante, el embajador, el que ha perdido su hogar, el que va afuera a aprender algo o a intercambiar algo o a vender algo o a fundar una filial. El 56, que exige capacidad de adaptación como extranjero a un entorno que es extraño y sin pretender arrastrar los propios fueros. Desde este arquetipo, las líneas que mutan son la segunda, que lleva al hexagrama número 50, la tercera, que lleva al 35, y la cuarta, que lleva al 52. La segunda habla de alguien modesto que llega con su bagaje y modestamente es admitido en el entorno y adquiere además alguien que
le puede servir de ayuda. El texto tradicional, que nos lleva al 50, abunda en que el comportamiento de quien llega, el consultante, debe ser afable y civilizado para con el lugar que lo acoge o para con el ayudante. Y el 50, que es el arquetipo de la transformación de las primeras impresiones inmediatas o de lo crudo que uno ve, no se conforma con ello, sino que en función de su penetración cultural, pues elabora un juicio de elevado para poder agraciar de la manera más civilizada al entorno o al ayudante. Hay una interacción extremadamente positiva en este encuentro o en este primer paso. Con la tercera línea que nos lleva al 35, hay una advertencia para el consultante. Hay una propensión al engreimiento, a la altanería y al tratar de mala manera al entorno de extranjería en el que uno está. Mal asunto, mal asunto. Lejos de eso, uno debiera ser, o una debiera ser abiertamente receptivo y elevar las luces sobre sí y también sobre el ayudante o el entorno de ayuda en el que uno se ve necesariamente en obligación de colaborar y de elevar con luces y no de maltratar con altanería. La cuarta línea sobre este contexto que muta y nos lleva al hexagrama número 52, el de aquietar los apegos y no ir más allá del momento actual. La cuarta línea dice que el corazón del consultante no se va a sentir todo lo halagado y satisfecho que se sentiría como cuando entre sus paisanos lo celebran por sus éxitos. Que allí en el extranjero, en el lugar donde va a trabajar, pues no va a obtener el mismo nivel de compensaciones de carácter afectivo y emocional, pero que no debe ignorar dónde está y acomodar su sonrisa. Y a partir de ahí, pues ir abriendo con humildad y paulatinamente en el entorno en el que quiere desenvolver su compromiso, poco a poco abriéndole causa. Bien, esto para el bloque del hexagrama del extranjero. Por último, partimos del hexagrama número 60, arquetipo de la justa regulación. Como ya sabéis, todo en el universo tiene una medida que es proporcionada, que está en proporción con las funciones que está destinada a cumplir. Si tiene menos, padece de carencia, y si tiene más por exceso, también implica forma inadecuada de funcionamiento, obstrucciones. La virtud de este diagrama está en lograr encontrar en el propio acervo o en el que se tiene a la mano la medida adecuada para que la cosa funcione, ya sea cosa, animal o persona. Su estatus, su ecosistema adecuado, su engrafe justo. Las líneas que mutan son la primera, la quinta y la sexta. La primera que lleva el hexagrama 29, arquetipo del magisterio ancestral y sin embargo representando peligro, pero propiamente fertilizador del agua, el 29. 1, 29. La línea quinta
nos lleva al hexagrama 19 y la línea sexta al 61. Bien, comenzando por el principio, obviamente. La primera línea del hexagrama de las regulaciones dice: oye, consultante, la puerta está cerrada, de manera que debe fluir, como indica el 29, como el agua, pero intramuro, sin dejar ningún hueco, primero sin rellenar. Primero en el interior. No hay puerta para la calle, para salir, para el emprendimiento exterior. Rellena primero los huecos en tu interior. La quinta línea dice: primero, ahí habla de ir a dulce restricción. Y ya hemos visto que la primera línea va bastante de cortar el ímpetu hacia el exterior para que primero rellene en el interior. Luego la línea quinta de gobernación dice ir a dulce restricción y con un análisis de previsión. Inspeccionar de cerca, más sin olvidar las propias limitaciones. No exigirle, obviamente, nunca a aquel o a aquellos en quienes delegue el poder lo que tú mismo no serías capaz de hacer. No te permita extralimitación y prevé las posibles carencias de futuro. Con la sexta línea, que nos lleva al hexagrama 61, la verdad interior, pues nos dice: es cierto que hay momentos que exigen que las limitaciones tengan una cierta severidad y que sean mantenidas en el tiempo, porque de otro modo se perdería la esencia. Pero ojo, una limitación excesiva de manera mantenida no la soporta nadie. La naturaleza tomaría medidas contra una limitación excesiva. De manera que el complementario transicional, que es el 61, e independientemente de que la línea nos está diciendo que a veces hay que aplicar una limitación con firmeza y con cierto mantenimiento, el 61, para prever el posible error de extralimitación, nos dice que nos abramos en el interior para serenamente darle cabida al asunto que debemos analizarlo minuciosamente, pliego por pliego, hasta el final, y cuando sin prejuicio lo hayamos hecho propio, entonces podremos regularlo bien de cara al exterior y deberá ser conforme el arquetipo complementario total, abriendo cauce paulatinamente, acopiando en torno al entorno circunstancial en el que queremos llevar nuestro propósito a sus efectos finales. Y con esto al menos hemos terminado nuestro propósito de hoy. Gracias por vuestra atención.